¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Les saludo a Canela. En esta ocasión vamos a continuar un poco con el post que tenemos en el blog acerca de qué es JSON y cómo se usa. Para esto vamos a ver un ejercicio simple donde vamos a usar jQuery y su función de Ajax para obtener un JSON que está montado en el servidor de pruebas de canela.me. Para ver qué es lo que vamos a hacer, aquí en JSFiddle tengo montado un ejercicio que voy a poner su link en la descripción del video y obviamente también en el blog, para que ustedes mismos lo puedan probar. ¿Qué hace actualmente este ejercicio? Bueno, tenemos un botón que dice cargar datos. En cuanto lo presionamos, nos cambia la información que estaba aquí por la información que obtiene del servicio que tenemos montado. Muy bien. Para la primera parte de esta práctica, lo primero que vamos a hacer es qué es lo que estamos recibiendo y cómo lo vamos a manejar. Para saber qué estamos recibiendo, en la función de Ajax podemos ver que estamos pidiendo este recurso. Este recurso es el JSON que estamos usando ahorita de pruebas. ¿Qué es lo que realmente nos regresa a esa dirección? Si la abrimos, vamos a ver que tenemos un string muy largo, una cadena, pues que no nos dice gran cosa, pero si nos fijamos bien, empezamos a tener elementos que nos demuestran que obviamente es una cadena tipo JSON. ¿Okay? A simple vista no se puede entender, pero dentro de nuestro programa lo vamos a poder usar. La segunda parte es, vamos a empezar a manipular estos datos. Para eso vamos a usar una función que tiene implícita, en este caso Google Chrome, que son las herramientas de desarrollador. Safari, Internet Explorer y Firefox también las tienen. Si tienen interés en que le expliquemos cada una de esas herramientas, con gusto me lo comentan y podemos hacer un video acerca de eso también. Son muy útiles esas herramientas para no nada más programación, también para diseño, acomodar elementos, CSS, etcétera, etcétera. Pero bueno, para acceder en mi caso a las herramientas de desarrollador de Chrome, necesito apretar Ctrl+Shift+I. En Mac me parece es comando Alt-I. ¿Qué es lo que hace esto? Estamos en la tab, en la pestaña de Network, y lo que hace es que toda actividad de red que se registre de este lado, nos la va a contar de este lado. Entonces vamos a apretar nuestro botón de nuevo que dice cargar datos. Lo que hace es que cuando le damos clic, hace esta llamada de Ajax a este servicio. Se fijan, en cuanto le di clic, no fue inmediato porque tuvo que ir a pedir la información. Nos regresó esta información aquí. Ahora, aquí está el registro de lo que fue a pedir. Si le damos clic, vamos a ver que tenemos exactamente el mismo string, la misma cadena de datos que vimos directamente cuando abrimos el recurso. Digo, en realidad eso no nos dice gran cosa, pero aprovechando la estructura de la herramienta de desarrollador, tenemos un tab que se llama Preview. Si le damos clic, nos vamos a dar cuenta que tenemos 5 elementos que van del 0 al 4. Los podemos expandir, ya que vienen en forma de árbol o en forma jerárquica. Y cada uno tiene un atributo que se llama álbum, un atributo que se llama autor, portada y título. Si abro el que sigue, lo mismo. Álbum, autor, portada, título, etc. ¿Okay? Entonces, vamos a ver nada más de forma muy rápida exactamente qué es lo que despacha este servicio. Este es el PHP que ustedes están viendo, es el que nos despacha la información. No hay mucho que decir aquí. Obviamente no tengo conexión a base de datos, no tengo absolutamente nada aquí. Lo único que tengo es un arreglo general en donde estoy almacenando distintos objetos que se llaman canción. Son estructuras básicas, no estoy declarando ninguna clase, no estoy haciendo absolutamente nada. Solamente estoy definiendo para cada uno un atributo título, un atributo autor, un atributo álbum y un atributo portada. Y después de que defino cada uno de esos elementos, pues los metemos al arreglo de lista de reproducción. Y eso es lo que mandamos con un JSON encode de PHP. Y de vuelta a nuestro ejercicio, eso es lo que obtenemos aquí. Ahora, ya sabemos qué es lo que obtenemos vía Ajax. Ya que conocemos la información que podemos ver aquí en el preview jerárquicamente cómo viene la estructura, podemos ver que, por ejemplo,
yo aquí estoy pidiendo en data, que es lo que recibimos vía Ajax, la posición 0, el título. La posición 0, el título, que es Feel Good Inc. Después a ese texto le agrego un guión y lo que viene en la posición 0, el autor. Posición 0, el autor. Finalmente le pongo un break y en cursivas le pongo lo que viene en la posición 0, el álbum. Posición 0, el álbum, Demon Days. Entonces aquí tenemos ya la información que nos regresó. ¿Cómo puedo obtener aquí otra información? Se fijan, aquí tengo data 0, data 0, data 0. Eso quiere decir que esto es un arreglo el que nos devolvió el servicio. Un arreglo con varios objetos individuales. En este caso lo que vamos a intentar es sacar, por ejemplo, el elemento con índice número 2, que en realidad es el tercer elemento. Para eso solamente basta con cambiar aquí el índice. Ponemos el elemento 2 y el elemento 2. Si corremos esto y volvemos a pedir la información, en este caso ahora nos puso otro título de otra canción. Tal vez aquí no quede muy claro exactamente qué estamos haciendo, pero en realidad lo que quiero que aquí entiendan es que Ajax va, pide este recurso, le decimos que es de tipo JSON, nos regresa esa información en una variable interna de JavaScript llamada data. Esto se pudo haber llamado mi información, canciones, lo que nosotros quisiéramos. Solamente le puse data porque así estoy acostumbrado a poner el nombre de esa variable. Y dentro de esa variable que se llama data está guardada toda esta información, toda, estructurada. Cada una de esa información, como es un arreglo, viene indexado del 0 al 4 o del 0 a n posiciones que tengamos. Y de tal forma puedo obtener data 0 o hasta data 4, porque tenemos hasta 5 elementos. ¿Ok? ¿Qué pasa si aquí pongo data 4, data 2 y data 1? No pasa absolutamente nada. Seguimos funcionando. Únicamente lo que tenemos que tomar en cuenta es que estamos pidiendo el título del índice número 4, que es Song of Storms. Estamos pidiendo el autor del índice número 2, que es Señor Coconut. Ajá. Y finalmente estamos pidiendo el nombre del álbum del índice 1, que es Northern Collective. ¿Ok? Entonces, mientras no pidamos información que viene fuera del rango, vamos a estar bien. Ahora, ¿cómo vamos a saber hasta qué rango tenemos? Para la segunda parte de este ejercicio, lo que vamos a hacer es, ¿qué tal si nosotros no sabemos de antemano que este servicio nos regresa en realidad 5 canciones? De hecho, no sabemos siquiera si nos regresa una sola canción. Debemos de antemano saber, obviamente, qué tipo de estructura deberíamos de tener. Esto es porque si estamos haciendo un proyecto nosotros mismos o con algún equipo, pues ya nos debemos haber puesto de acuerdo en qué información y cómo viene estructurada esa información. ¿Okay? Algo muy importante es que cada atributo de cada elemento se puede acceder desde jQuery usando la sintaxis básica de un objeto en JavaScript, que es el nombre del objeto, en este caso data, punto el atributo, en este caso título. A partir de esa información, bueno, vamos a sacar cómo es que sabemos cuántos elementos tenemos. ¿Okay? Para eso aquí voy a hacer una cosa que se llama impresión a consola, que es console.log. Vamos a poner data.length. Cuando corremos esto, picamos cargar datos. Nos fijamos aquí abajo, hay una pestaña que se llama consola y nos imprimió un número 5. .length es únicamente la propiedad que todos los objetos de tipo arreglo o de tipo colección en JavaScript poseen y nos dice cuántos elementos tiene en total. Si fijan, aquí nos está diciendo que tenemos 5 elementos. Y ustedes dirán, pero aquí llegamos hasta el 4. Sí, pero hay que recordar que una colección o un arreglo, etcétera, que viene indizado o indexado,
la cuenta comienza en 0. Entonces, del 0 llegamos a 4, pero si contamos individualmente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, que es lo que nos está devolviendo aquí. Bien. A partir de eso, podemos saber que con data.length obtenemos el máximo número de elementos que nos regresa la respuesta. Con eso podemos hacer simplemente un for, que es un ciclo para contar cada uno de los elementos de nuestro arreglo de datos, que se llama data en este caso, y vamos a decirle que cicle a través de esos elementos. Vamos a ponerle que una variable que se llame c, que inicia en 0, y que es mientras c sea menor a la cantidad de elementos que tenemos totales, te incrementas en 1. ¿Ok? Entonces nuestro bloque anterior lo vamos a encerrar en ese for. Entonces lo que va a hacer es que va a repetir este bloque de información, de instrucciones, tantas veces como haya elementos. Obviamente si lo corremos ahorita no nos va a hacer ningún cambio. De hecho vamos a correrlo y no tenemos ningún cambio. Nos sigue sacando la información del título de la 4, del título de la 2 y del álbum de la 1. ¿Okay? Obviamente lo que queremos es que nos imprima cada una de las canciones que tenemos. Para eso lo que vamos a hacer primero es vamos a crear una nueva variable que se va a llamar canciones, y en este caso la vamos a hacer una lista no ordenada. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que dentro del ciclo vamos a estar seguir creando una variable que se llame infocanción. Esta variable se va a sobreescribir cada vez que entremos al ciclo. Entonces aquí en vez de mandarle el 4 manualmente le vamos a decir mándale lo que está en C, es decir, lo que estamos en esa posición en ese momento. Entonces solamente le vamos a decir dame el título, dame el autor y dame el álbum de la canción que está en C. Y al final, ya que tenemos la cadena de información completa, se la vamos a agregar a canciones. Ahora aquí hay algo muy importante. Estamos haciendo una lista no ordenada, entonces debemos empezar con los elementos LI o viñeta de cada uno de ellos. Vamos a quitarle este break, nos pone un espacio y cerramos nuestra viñeta. Ok, vamos a ver si no cometimos ningún error. Parece que no. Corremos. Finalmente, ya que sabemos que no tenemos ningún error, todas las canciones las estamos agregando como viñetas de la lista no ordenada. Entonces todo se está yendo a la variable que se llama canciones. Después de nuestro ciclo tenemos que cerrar la variable canciones, o sea, hace cerrar la lista no ordenada, y esa es la que vamos a imprimir en nuestro divisor que se llama salida, que de hecho aquí tenemos el HTML necesario. Comprobamos que no hay errores, parece que todo está bien, corremos y cargamos la información. Entonces si se fijan, ya tenemos aquí una lista completa de canciones, que es exactamente la misma lista que nos manda acá. Ok. Está exactamente en el mismo orden en el que nos lo devolvió el servicio, del 0 al 4, empezando por Gorillaz, Bostik, Señor Coconut, Latin Lovers, etc. Gorillaz, Bostik, Señor Coconut, Latin Lovers, etc. ¿Okay? Con eso podemos ver que podemos manejar un JSON que nos devuelve varios objetos del mismo tipo en una misma respuesta. Bueno, con esto ya podríamos cerrar esta práctica de JSON con jQuery vía Ajax, pero si se fijaron en el servicio tenemos una propiedad que se llama portada. Esta portada, si se fijan bien, es un URL. ¿Sí? Ese URL apunta a una imagen, como pueden ver en el overlay que está haciendo ahorita mi mouse. Vamos a usar esa imagen. Entonces, nada más para hacer un poco más interesante esto, cada elemento de viñeta va a tener incrustada una imagen.
cuyo source va a ser la propiedad de esa canción en ese momento, en la posición C, la propiedad llamada portada. Ok, cerramos source, le vamos a dar un ancho máximo de 100 píxeles y cerramos nuestra imagen. Ok, lo único que hice fue agregar el tag image con un source que viene del URL de portada y un ancho de 100. El título solamente se bajó por el salto de línea, sigue siendo la misma línea, no hay ningún cambio ahí. Entonces lo corremos y mandamos pedir la información de nuevo. Bien, eso es lo que estamos obteniendo vía Ajax. Obviamente no hay que confundir aquí. Ni Ajax ni JSON nos pueden devolver imágenes, ni videos, ni audio, absolutamente nada de eso. Podríamos en algún caso obtener una imagen en base 64 o ese tipo de codificaciones, pero es mucha información para que la maneje JSON y no es el fin de esta práctica. Pero podemos ver que si obtenemos el URL del elemento que queremos mostrar, en este caso una imagen, o el URL de un video de YouTube, o el URL de un MP3, etc., podemos obviamente vía jQuery armar ese elemento y decirle tu fuente de información, tu source, tu video, etc., está en este URL, que es en este caso el atributo portada de mi objeto canción que estoy haciendo loop en ese momento. ¿Okay? Fue lo único que hicimos aquí. Y la demás información pues ahí sigue. ¿Sí? Tenemos el nombre de la canción, el nombre del álbum y el nombre del autor. ¿Okay? Espero con esto tengan un poco más claro lo que es el uso de JSON vía jQuery. En realidad, si se fijan, no necesitamos jQuery para usar JSON. Sí, usamos jQuery sí para obtener vía Ajax de forma más fácil ese JSON que nos despacha este servicio. Pero la sintaxis de objeto.atributo no es exclusiva de jQuery. Es JSON base y lo pueden leer más sobre eso en la entrada del blog, que es JSON y cómo se usa. Agradezco su atención y como siempre, felices sentencias.